hablar Claudia Viviana Paris. Antes de eso quiero decir que en el canal de YouTube del Instituto Gioja se está transmitiendo en vivo esto para que ahora vamos a ver si podemos pasar el link por acá. Y por lo que entiendo, quizás también va a quedar grabado. Así que buenas noticias. Muy bien por la Universidad de Buenos Aires. Bien, Claudia Viviana Paris es mediadora, abogada y escribana, con formación en comunicación no violenta, programación neurolingüística, facilitación lúdica y justicia restaurativa. Se desempeña como mediadora prejudicial, privada y comunitaria y es docente ad honorem en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Eh, Coautora del libro Perspectivas innovadoras en mediación familiar y autora de diversas publicaciones sobre mediación y prevención de violencias. Impulsa proyectos educativos y lúdico-pedagógicos desde la Asociación Civil Pensamientos en Movimiento y la institución formadora Surgir, Educar para la No Violencia, de la cual es cofundadora y coordinadora institucional. Es miembro de la Comisión de la Abogacía Colaborativa del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe. Así que bueno, cada vez hay más instituciones colaborativas en el país y en Latinoamérica. Te escuchamos, Claudia. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, agradecida como todos acá de poder participar de estas jornadas que nos están enriqueciendo tanto. Yo, si me permiten, voy a compartir una presentación si puedo, porque creo que nos ordena un poquito, a mí sobre todo para ver los contenidos que les voy a compartir. ¿Me dicen ustedes si se alcanza a ver? Y bueno, em, hoy estoy acá para hablarles de un modelo que para mí fue un antes y un después en el ejercicio de la práctica profesional, que es este modelo de la comunicación no violenta. Y se los quería traer como un aporte y una habilidad que me parece esencial para este ejercicio de la abogacía colaborativa. Y lo pensé cuando empezaba a pensar qué compartirles, qué escribir. En estas experiencias propias que hemos tenido en el ejercicio profesional, de participar en conversaciones, en negociaciones, intervenir en facilitaciones y sentir que todas esas palabras que se dijeron no acercaron, no pudieron zanjar diferencias y terminaron separando. ¿Y qué podemos hacer como profesionales desde este contexto en el que nos pone el derecho colaborativo, que creo que viene a traer una alternativa superadora a esto que ya nos han hablado los colegas que estuvieron semana pasada, en relación a este modelo del litigio y el derecho colaborativo que viene a traer un proceso de cooperación, de buena fe, de transparencia, para pensar en estos acuerdos sostenibles. Pero como estamos, como bien lo han dicho también, transitando en estos temas complejos de los conflictos, con emociones humanas muy complejas, si no logramos tener una comunicación que sea auténticamente empática, respetuosa, quizás aún en medio de esos procesos colaborativos, terminamos disfrazándolos de colaboración, pero volvemos a reproducir estas lógicas del litigio que nos decía nuestra colega anterior, que expuso anteriormente, estas lógicas binarias que estamos atacando, defendiendo, buscando ganar o perder. Entonces, desde este lugar es el que pienso que cuando la comunicación falla, podemos tratar de implementar este modelo que les quiero presentar, que tiene que ver con una comunicación empática, que es mucho más que traer cordialidad o poner pequeñas técnicas aprendidas, sino que tiene que ver, tal cual la plantea el creador de este modelo, tener una disposición a reconocer la humanidad que compartimos, a validar la emoción, la preocupación de todas las partes, a poder expresarnos desde la vulnerabilidad y poder de esa forma abrir la posibilidad a transformar el conflicto en una oportunidad de crecimiento. Entonces,
Desde ahí es que el modelo de la comunicación no violenta puede ser una herramienta imprescindible en un proceso colaborativo. Contarles un poquito, brevemente, qué es el modelo de la comunicación no violenta y sobre todo quién fue su creador, que es este psicólogo clínico, Marshall Rosenberg, que falleció hace unos años, en 2015, y que desarrolló este modelo de la comunicación no violenta ya por los años 60 y 70. Él era norteamericano y lo pensó y lo inició en la comunidad educativa, en el contexto de profundos conflictos raciales y sociales en Estados Unidos. Y después logró, y aún sigue, después de su fallecimiento, sigue consolidándose esta práctica hasta en escenarios internacionales, inclusive en escenarios de conflictos bélicos. ¿Cuál es la esencia de este modelo de la CNB? Tiene que ver con buscar una comunicación que no se limite a solo transmitir información, sino que genere una conexión auténtica, nos dice Rosenberg. Que podamos transformar los vínculos de adentro hacia afuera, porque lo primero que nos va a proponer es la autoobservación y el pensarnos desde nosotros. Y fíjense que él contempla que las emociones son la brújula que tiene este modelo, porque es lo que nos va a permitir conectar con las necesidades insatisfechas que están debajo de esa expresión emocional, que es la que vemos en cualquier conflicto en el que intervenimos. Y más allá todavía, fíjense que allí les puse cómo él define el término violencia. Lo relaciona estrechamente con las necesidades y nos dice que la violencia es la expresión trágica de la necesidad insatisfecha. Entonces, este concepto es sumamente disruptivo. Fue disruptivo en ese momento en que él lo planteó y es disruptivo ahora porque nos está diciendo que quizá la emoción desagradable, como puede ser el enojo, ya no sería solamente una expresión de la personalidad o del carácter, sino que podemos interpretarla, si estamos facilitando, como una señal de un desajuste entre lo que necesitamos y lo que estamos recibiendo. Entonces, de este modo, la comunicación no violenta se nos va a configurar como un camino de escucha, un camino de respuesta compasiva, poder escuchar detrás de todos los juicios, interpretaciones, calificaciones que inconscientemente vamos haciendo a partir de cada historia, de cada narrativa que escuchamos. Y poder responder tratando de identificar debajo de esas emociones que se nos presentan qué necesidades humanas están siendo insatisfechas y de esa forma salirnos de este esquema de ataque y defensa y pensar entonces en qué necesita cada uno y para qué. Al poner en el centro la empatía y la claridad de las necesidades, estamos dando un marco que reemplace estas dinámicas de confrontación y que nos lleve a dinámicas de cooperación y entendimiento. Por eso, Marshall Rosenberg lo definía su modelo como un lenguaje de vida. Y realmente es una práctica que nos sirve no solo para lo profesional, sino sobre todo para la vida personal, para nuestras relaciones. Y requiere un entrenamiento continuo. Contarles un poquito de qué se trata este modelo, muy brevemente para ponernos en contexto. Marshall Rosenberg lo pensó como aplicable dentro de una conversación. Sabemos que los momentos esenciales de cualquier conversación son la expresión y la recepción. Pero si lo hacemos en este modo CNB, vamos a estar procurando una expresión honesta y una recepción empática. ¿Qué queremos decir con esto? Si pensamos en expresarnos en forma honesta, no quiere decir que vamos a decir todo lo que se nos ocurra, que bueno, somos honestos porque decimos yo digo lo que se me viene a la cabeza, soy sincero, soy frontal. No referimos a eso. Cuando hablamos de expresión honesta en modo CNB, estamos hablando de comunicar aquello que observo, siento y necesito, de una manera clara y auténtica, sin culpar, sin atacar.
de modo que generemos esta conexión y comprensión mutua. Mostrarnos tal como somos, confiando en que esa transparencia abra la posibilidad del encuentro. De la misma forma, cuando pensamos en la recepción empática, no estamos pensando en aconsejar, en consolar o en juzgar, sino en ofrecer presencia, en escuchar atentamente, en ser respetuosos de lo que el otro está transitando. Y de esa forma, lo que vamos a hacer con esta recepción empática es visibilizar a nuestro interlocutor e intentar comprenderlo. Marshall Rosenberg nos dice que la empatía es la comprensión respetuosa de lo que el otro está transitando a ese nivel. Entonces, estos dos grandes momentos conversacionales nos plantea que los transitemos desde 4 pasos: la observación, el sentimiento, la necesidad y la petición. Cuando pensamos en la observación desde el modelo de la CNB, estamos pensando en datar aquello que veo y no lo que pienso o interpreto de lo que estoy viendo. Muy difícil. O sea, parece un esquema y un modelo de comunicación muy sencillo, pero cuando empezamos a profundizar e intentar practicarlo, vemos su complejidad. Por ejemplo, pongámonos en un contexto, estamos en tuvimos una negociación, estuvimos facilitando una mediación, estuvimos interviniendo en una conversación difícil donde nadie se escuchó, donde se solaparon, donde la gente habló una arriba de otra, donde fue un caos. Bien, ¿cómo podríamos intervenir desde el modelo de la CNB para invitar a una próxima reunión? Bueno, quizás podríamos datar lo que nos pasó como facilitadores desde la observación objetiva. Se noté que en la reunión anterior hubo varias interrupciones. Por ejemplo, concreto, objetivo, sin juicio, sin etiqueta, sin generalizar, sin comparar. Luego le agrego el sentimiento, es decir, ¿qué emoción me produjo a mí esto que observé? Y ahí es donde ofrezco a los demás mi vulnerabilidad y muestro realmente lo que me está sucediendo. Y me hago cargo. Entonces, por ejemplo, puedo decir, bueno, esto me hizo sentir, no sé, preocupada, frustrada, disgustada, el nombre que quieran ponerle. ¿Por qué? Este paso nos va a requerir una autoobservación y poder alfabetizar la emoción. Y ahí voy a estar en condiciones de poder ir abajo y ver qué necesidad subyacente, qué es lo que estoy necesitando para que esta emoción desagradable de preocupación, de disgusto, se transforme en un bienestar y desactive esa espiral de violencia que fue esa conversación. Bueno, quizás necesito claridad, quizás necesito comprensión, quizás necesito escucha, lo digo. Y entonces, cuando yo puedo expresarlo, el interlocutor va a poder entender el porqué de lo que voy a pedirle. Porque lo que voy a pedirle tiene que ser claro, concreto, preciso, sostenible, realizable. Bueno, quizá le pida, bueno, ¿podemos turnarnos en esta reunión, turnarnos en el habla, no interrumpirnos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pido concretamente. Y siempre estoy dispuesta a aceptar un no. Nos dice Rosenberg que si no podemos aceptar un no por respuesta, no estamos conversando en modo CNB. Y siempre cerrar con la gratitud, pero no cualquier gratitud, sino poder decirle a la gente expresamente por qué estoy agradeciendo. Quizá yo podría decir en este ejemplo, les agradezco que me hayan escuchado, agradezco el tiempo que destinamos, agradezco la oportunidad de haber podido expresar mi punto de vista y quizás si acordamos, bueno, agradezco que hayamos acordado estos puntos. ¿Sí? Entonces, haciendo un pequeño paréntesis y volviendo al foco emocional, quería contarles que trabajando sobre esta ponencia me llevó a un autor que me gusta mucho, que es Mariano Sigman. Y pensando
en este mundo emocional del que nos habla Rosenberg, donde nos pide que expresemos honestamente nuestras emociones y nuestras necesidades, encuentra un eco en esto que trabaja Mariano Sigman cuando él nos dice que somos seres anfibios, que estamos viendo, como ven ahí en esa imagen, la realidad desde un lugar muy segmentado, muy pequeño, y la resignificamos con todo el universo simbólico del lenguaje. Es decir, que todo lo que es nombrar, significar y compartir nuestras vivencias quizá tiene más peso que el dato objetivo de la realidad. Entonces, en este sentido, cuando podemos poner en palabras la emoción, estamos respirando fuera del agua. Estamos pudiendo ordenar ese caos emocional y traerlo como fuente de conexión y creatividad. Y de esa forma fortalecer los vínculos. Ahora bien, esto que les estoy contando no se queda solo en la teoría. Hay a lo largo de toda la historia desde la creación de la CNV impactos y experiencias y resultados evidentes y reales en distintos ámbitos. Allí les muestro, para no extenderme, en los ámbitos organizacionales, en la comunidad educativa, como les contaba, en el ámbito de la salud, en el ámbito penitenciario, con proyectos y experiencias muy, muy interesantes donde vemos cómo realmente se producen transformaciones aplicando estas herramientas de comunicación no violenta. Y específicamente en el tema que nos convoca, quería contarles qué relación, qué macheo estoy haciendo entre la CNV y el derecho colaborativo. En relación a estos pilares que sabemos todos que tiene el derecho colaborativo, de la buena fe, de la transparencia, del trabajo interdisciplinario, de la negociación por intereses. Bueno, fíjense qué aportes concretos nos puede traer la práctica de la CNV en relación a estos pilares del derecho colaborativo. Bueno, pensando en que desde la CNV vamos a estar estimulando esta empatía genuina, vamos a estar saliendo del argumento jurídico, de la demanda explícita en la que a veces los profesionales nos enfocamos, para escuchar un poquito más allá, para identificar esta necesidad que está debajo de las posiciones. Y esta escucha empática entonces nos va a llevar como profesionales a tratar de trabajar en propuestas que realmente respondan a lo que importa a las partes. Vamos a aportar desde la CNV la construcción de espacios de confianza. Fíjense que podemos proponer un proceso colaborativo, pero no vamos a poder basarlo solamente en un contrato o en un protocolo, sino que necesariamente vamos a tener que construir esas experiencias subjetivas para que las personas se sientan comprendidas y respetadas. Y en ese sentido, la CNV nos ayuda, lejos de debilitar la autoridad profesional, cuando el profesional muestra su incertidumbre, admite su vulnerabilidad, reconoce sus emociones, sus límites, está habilitando ese espacio para que las partes también se sientan más seguras y lo expresen. Y creo que potencia su autoridad en lugar de debilitarla. Y también entiendo que la CNV nos puede ayudar en la prevención de las reacciones defensivas. ¿Por qué? Porque al salirnos de esta lógica binaria y enfocarnos en atender la necesidad, que sería el interés real por sobre la posición, ya no vamos a estar discutiendo sobre quién tiene razón, sino sobre qué necesita cada uno para sentirse satisfecho. Entonces, realmente el resultado va a ser acuerdos sostenibles, va a ser transformar la calidad de los vínculos y sobre todo como profesionales vamos a recuperar una dimensión noble de la profesión, que es ser un servicio de justicia, entendido como construcción compartida de paz social. Lo que les propongo tiene que ver con un modelo de formación y de práctica continua, que ya está siendo aplicado, no es una idea original mía, pero la propuesta es incorporar la CNV al derecho colaborativo. Primero, a través de estos 4 pasos, ¿no? Lógicamente, primero aprendiendo
aprendiendo su fundamento teórico, pero sobre todo entrenando. Entonces, todo lo que tiene que ser análisis de casos, roleplay, es importante porque el modelo de la CNB es práctica, práctica y práctica. Y también espacios de supervisión, estos verdaderos equipos reflexivos, quizá poder grabar las intervenciones con autorización, por supuesto, y poder hacer esa retroalimentación posterior que nos ayuda a poder mejorar la práctica. Y sobre todo este punto 4, el seguimiento diario y la autoempatía, que tiene que ver ya con un compromiso personal individual, de generar estas prácticas diarias que, como les decía antes, nos sirven para las relaciones personales y también para la práctica profesional. Pequeñas microprácticas de CNB, observaciones conscientes, trabajar en estos pequeños hábitos. Y esto nos genera estas creaciones de ecosistemas de aprendizaje permanente. Como les decía, no es original, de hecho se está implementando en organizaciones e instituciones, y la propuesta es que lo pensemos como una herramienta para que deje de ser algo accesorio o algo que a lo mejor un profesional individual lo aplica o lo intenta aplicar en sus intervenciones, y que pase a ser una práctica sostenida en el derecho colaborativo. Para terminar y honrar el tiempo que nos han dado, quería dejarles esta reflexión de la que estoy convencida, que estamos pensando desde el derecho colaborativo en un cambio de paradigma donde decimos que el futuro de la abogacía ya no sería, no se jugaría en los tribunales, que se juega en la calidad de cada palabra que estamos diciendo. Y entonces, en ese sentido, la CNB nos recuerda que el verdadero poder del abogado no está en ganar la argumentación, sino en generar estos acuerdos sostenibles que puedan honrar la vida y la dignidad de todos. Que construyamos reales puentes de entendimiento. La invitación entonces es clara, hacer de la empatía la herramienta jurídica más poderosa, porque esa es la abogacía que transforma. Y creo que ese es nuestro desafío como profesionales del derecho. Muchas gracias.